Sí, yo un poco desde pequeña sentí una conexión muy fuerte con la música. Siento que fue la primera forma que descubrí en la que podía expresarme. Me acuerdo que mi mamá tiene un video de mí, no sé, literal una bebé de meses, y estaba yo como que bailando y como que moviéndome como si estuviera escuchando música y no estaba escuchando nada. No sé, o sea, creo que sí fue algo que siempre sentí muy profundamente. Y conforme fueron pasando los años, siempre estuvo muy presente la música en mí, pero nunca tomé la decisión profunda, como de sí, voy a dedicarme a la música. Entonces siempre estuvo de formas muy arbitrarias, o sea, desde acompañándome que en las crisis de la adolescencia como que siempre se volvió una parte muy, muy íntima de mí. Y cuando justo llegó esta época de, bueno, ¿qué quieres hacer de tu vida? Siempre tuve igual la espinita de estudiar cine. Fue una gran disyuntiva en mi vida de si cine o música. Porque igual las películas formaron una parte igual muy, muy importante en mi vida. Sí, como que literalmente el cine y la música se volvieron un refugio muy importante para mí. Entonces, no sé, o sea, creo que me incliné más hacia la música porque se sentía un poco más, como más natural de alguna forma, aunque los dos lo eran, pero la música, no sé, como que algo se sintió muy correcto a la hora de decidir estudiar música, y aunque me dio muchísimo miedo porque sabía que iba a tener que superar muchos de mis más grandes miedos, entre ellos justo el pánico escénico, la pena, que me escucharan, que me vieran, o sea, como que para empezar, eso fue uno de los, como de las decisiones conscientes que tomé, y dije, sí, está bien, no pasa nada, quiero llevar a la par todos estos miedos que tengo junto con la música. Y entonces me metí a estudiar en una escuela que se llama REC, y luego me cambié a otra que se llama Centro de Creadores Musicales, y ahí fue donde terminé mi educación musical. Pero en la pregunta, sí, o sea, un poco la música siempre estuvo muy presente en mi vida, y a pesar de que en mi casa tampoco había como mucha cercanía musical, o sea, realmente no vengo como de familiares que se dediquen al arte, pero a pesar de eso siento que justo que se sintió tan natural y se sentía tan parte de mí que dije, está bien, o sea, esto quiero. Entonces un poco así fue que me orilló, y la música para cine fue apareciendo, la verdad que de una forma igual muy natural. O sea, yo realmente estudié composición y producción musical, no composición para cine, pero a partir de haber estudiado composición musical empezaron a abrirse las puertas y descubrí de que, claro, también puedo hacer música para cine y me encanta el cine. Entonces como que se conectaron muchos hilos y sí, eso es todo. Bueno, en mi caso, pues yo igual empecé con piano desde muy chiquita, como a los 8 años, pero no sé, siempre fui como una niña muy hiperactiva, entonces me buscaban como actividades donde pudiera como descargarla, por eso soy percusionista. Y bueno, pues en mi familia también siempre pues hubo mucha conexión con el arte, con ir a museos, con el cine, con el rock, ¿no? Después empecé con la batería. Mi siguiente formación fue como en la orquesta clásica, y bueno, ahí es cuando yo decido, cuando conocí como todo el mundo de las percusiones, es como de ahí me enamoré mucho. Yo dije, es que yo quiero ser percusionista. Justamente yo estudié en una escuela de iniciación artística, estudié en la número 1, y bueno, de ahí pues hice mis años de preparación. Apliqué a la Facultad de Música de la UNAM, me quedé, y bueno, pues en realidad mi formación es como instrumentista, percusionista. Dentro de la carrera pues estuve involucrada en varias actividades, en varios proyectos de teatro, de música barroca, música contemporánea, y descubrí ahí que la gran posibilidad en las que un percusionista puede tocar, y eso a mí pues no sé, me volaba la cabeza, como no solamente que los instrumentos fueran musicales, sino también como hacer efectos de sonido, y eso se ve reflejado después en lo que ahora hago, que es la musicalización para cine mudo. Y bueno, en una ocasión a mí me invitan a hacer música para cine en este rally que se hace, el de 48 horas, y me invitaron, ¿no? Así, oye, pues tú sabemos que haces música, ¿te gustaría componer? Y yo dije, sí, ¿por qué no? Total que estuve como en toda la producción, ¿no? O sea, desde cómo se hace el guión y todo eso. En el proceso me dijeron, ¿sabes qué? Es que hay un compositor, entonces pues muchas gracias por participar, pero pues ya no va a ser necesario. Entonces dije, bueno, pues por lo menos me puedo quedar, digo, si ya estuve como en todo eso, me gustaría.
Y aquí yo creo que aplica mucho de nunca sabes cuándo estar preparado, cuando pasan las situaciones. Resulta ser que el día que se tenía que hacer la música no llega el compositor. Entonces me dijeron, bueno, pues tú ya viste toda la producción, todo lo que se hace, haz la música. Y ahí fue cuando empieza el momento de yo hacer música para cine. Pues lo hice desde mi pensamiento como instrumentista, lo hice con puras percusiones, claro está. Y bueno, el proyecto al final se logra ver en una pantalla grande, y ahí fue cuando yo digo, yo quiero hacer música para cine, ¿no? Es cuando me atrapó como todo esto de toda la idea que yo tenía, de toda esta pues visión musical que yo había visto de este proceso, y de repente verlo en pantalla grande. Fue cuando dije, yo quiero hacer esto. En su momento, pues yo dije, a ver, ¿cómo empiezo, no? Porque de alguna manera también en la academia es mucho de, tú eres instrumentista, tú no puedes crear, ¿no? O sea, tú solo dedícate a tocar. Entonces empecé, pues, por tomar todos los cursos que pudiera acerca de música para cine, talleres, conferencias, todo esto que me empezara como a empapar de esta información, empezar a analizar más la música, conocer más compositores. Y bueno, pues de ahí encuentro un taller que era justamente improvisación para cine mudo. Entonces realmente mi acercamiento empieza a través de la improvisación, ¿no? Netamente con las percusiones, y pues de ahí descubro todo un mundo y un universo que es acerca del lenguaje cinematográfico, en esta cuestión cómo improvisar musicalmente a partir de las imágenes, con las emociones, con la trama. Y bueno, eso a mí me fue atrapando, y pues prácticamente es como a lo que me he enfocado más, ¿no? Como a la musicalización en vivo, desde la improvisación, también la composición, y acercándome también a los archivos fílmicos, que bueno, seguramente en un momento explicaré más, pero bueno, eso fue como mi acercamiento desde instrumentista a ser compositora para música de cine. Sí, un aplauso para todas, sí. Y de hecho Lore hizo el segue perfecto, se nos adelantó. No, sí, justo creo que la pregunta siguiente tiene mucho que ver con este primer acercamiento a un proyecto. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Y cuáles fueron los retos con los que se toparon y cómo lo solucionaron? Es muy diferente hacer tu proyecto número 50 a hacer tu proyecto número 1. Y ese salto de fe a voy a hacer cine, ¿qué pasó? Gracias, Lore, por compartir toda esa experiencia. Pues empezamos ahora sí, ¿no? Okay. A ver, entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál fue tu primer acercamiento, tu primer proyecto? ¿Qué pasó? Ok. Bueno, me quedé en que yo entré a esta escuela que se llama Centro de Creadores Musicales, y en esta escuela que hicieron como una dinámica de cómo lograron conseguir un largometraje, que es una historia muy bonita, de una niña que tiene síndrome de Down y hace ballet, y entonces trata como de cómo quiere cumplir su sueño y de todas las dificultades que ha pasado en su vida, su relación con su hermano. Es un drama, ¿no? Entonces hicieron un tipo concurso en el que las personas que mejor musicalizaran ciertas escenas iban a hacer la música del largometraje. Entonces nos escogieron a mí y a otras como 6 personas. La verdad éramos un equipo bastante grande. Y bueno, la idea un poco era justo que cada quien practicara sus habilidades para componer en cine, ¿no? Entonces, justo cuando... O sea, yo nunca en la vida había hecho algo así realmente. Pero vi la película y justo como que seguí un camino muy instintivo. Yo disfruto mucho toda esta exploración como de sonidos y trabajar con librerías y timbres y sintes y todo eso. Yo toco el teclado, entonces también como que ese fue uno de mis primeros acercamientos con la exploración tímbrica y qué pasa si le pongo mucho efecto a este otro y conecto esto con esto y que suenen los dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como que esa fue la primera vez que pude adentrarme más a la exploración tímbrica. Y resultó que salió de una forma muy natural y me encantó, la verdad. Entonces me escogieron a mí junto con otros compañeros y sí fue un poco un reto porque pues éramos 6 personas con ideas súper distintas. Ahí estaba José Luis, de hecho, justo como que guiándonos. José Luis es un compositor también muy talentoso. Entonces él estaba ahí como que guiándonos y también ahí pude justo componer como música con letra para la película, igual basándome como en la historia.
Y no sé, creo que la dificultad más grande fue esa, que cada quien tenía ideas muy distintas, entonces también fue un trabajo en equipo también muy lindo porque fue como de, oye, yo conozco esta librería, instálala, y así todos sonamos con esta misma. Entonces, o sea, fue un proceso muy lindo porque a pesar de que fue uno de mis fue el primer proyecto que hice, la verdad es que sí o sea, estuve muy feliz con el resultado, también a la película le fue súper bien, o sea, la nominaron a varios premios, la pasaron un tiempo en Cinemex, creo, entonces, sí, ese fue el primero y lo que más aprendí fue justo eso, como la cercanía con los timbres y la exploración de por qué esto sí funciona, por qué esto no, ¿no? Porque como éramos igual muchos, estábamos siempre expuestos a, no, es que quizás esto no está funcionando, y esto sí, y esto no. Entonces era como una recopilación un poco de, ok, esto está funcionando, esto no, esto es lo que quieren. O sea, fue como un primer acercamiento justo a esto de, bueno, ¿qué es lo que busca el director? O qué es realmente lo que estamos buscando, ¿no? Por lo mismo que les digo que habíamos muchas personas en el proyecto. Pero al final todo salió bien y sí. Bueno, como de los primeros proyectos en los que estuve, justo la primera musicalización que tuve fue de los archivos de los Roches y Descartes del documental El Grito, que fue para conmemorar los 50 años de lo de pues la matanza de Tlatelolco. Entonces se hizo en colaboración con la Facultad de Música y con la Filmoteca de la UNAM, el Festival Arcadia. Posteriormente pues empiezo a buscar, porque yo pensaba que esto del cine mudo pues ya había desaparecido, ¿no? O ya era obsoleto, y bueno, resulta ser que no. Sí hay una pequeña comunidad, pero bueno, después voy al Festival Internacional de Cine Silente en Puebla, ahí musicalizamos Santa, que eran los 100 años de la película de 1918. Entonces me empiezo a acercar desde esta parte, como les comento, desde ser instrumentista, y ahí un poco a borrar toda esta brecha de el instrumentista no puede componer, no puede crear, ¿no? Todo haciéndolo a partir de la improvisación. Y bueno, en ese sentido también pues me fui acercando a este tipo de cine, a conocer más acerca de la preservación fílmica con la Cineteca, a tener un seminario de jóvenes programadores de archivo, y pues enterarme más acerca de estos tecnicismos con este tipo de cine, ¿no? Donde pude participar en Ambulante, en las secciones como de noticieros fílmicos, ¿no? Mexicanos, y también pues empezar a ver la historia de nuestro pasado fílmico. Para mí eso fue algo como muy importante, y bueno, pues aprender como todo este contexto. A raíz del curso que tomé de improvisación musical, ahí nace como mi primer proyecto de musicalización de improvisación para cine mudo, que éramos un trío, era piano, guitarra y percusiones. Y bueno, después en Puebla hice un dueto, que es el que actualmente estoy desarrollando los proyectos, que somos piano y percusiones. Y bueno, pues de ahí devienen como muchas experiencias a raíz de colaborar con los archivos fílmicos, hacer colaboraciones internacionales. Pero bueno, todo esto me ha llevado, digamos, un proceso más orgánico como instrumentista a la composición para cine. Bueno, reviví un momento ahorita que preguntaste el proyecto, el primer proyecto. El primero fue en la prepa, nos hicieron hacer películas, ¿no? Entonces teníamos nuestro equipo y obviamente todos en la prepa, nadie sabía de cine, entonces estuvo muy divertido, terribles proyectos, no los quieren ver. Pero ahorita me acordé que grabé la música, me acuerdo con el celular o algo así, y grabé el piano y yo improvisado, y muy chistoso, muy padre, y creo que fue la primera vez que tuve ese acercamiento a hacer música para cine. Y después pues en la universidad muchísimos proyectos, muchísimos cortos, y ahí creo que fue la primera vez que de verdad dije, órale, tenemos un gran reto y un gran papel que jugar al componer la música para una escena, ¿no? Para un personaje, para un sentimiento. Y aquí fue también cuando descubrí cómo se compone, ¿no? Para música, para cine. Yo componía en Sibelius, que para los que no sepan, este software de notación musical. Y en la carrera nos hacían componer la música con un Do, o sea, en Logic, Cubase, lo que sea. Yo no podía componer así, o sea, yo necesito ver las notas, yo necesito escribir la música. Y a mis profesores era así como,
no, pero es al revés, ¿no? Primero lo haces en el MIDI y después lo pasas a partitura. Y yo, ¿no se puede al revés? Entonces yo hacía todos los proyectos de la universidad al revés. Entonces iba como que medio contrarreloj, ¿no? Todos en el MIDI, yo ya tenía la partitura, y eso es cuando todos tenían que pasar la partitura, yo ya lo pasaba al MIDI y hacía el mock-up y todo. Entonces fue muy interesante ver como que mi proceso era diferente al de todos. Igual tenía como 2 compañeros que tenían el mismo proceso. Entonces fue interesante ver eso y también forzarme a hacer ese proceso también, ¿no? Empezar en MIDI y así. Creo que ese fue una de las cosas que más se me complicaron, como que adaptarme a pues, lo normal de cómo componer música para cine y también pues hacerlo como a mí me gusta hacerlo y como me llama más a mí. Pero bueno, esos son en la carrera, ¿no? Todos los proyectos que tuve que componer, pero bueno, sí. Pues de mis primeros proyectos fueron primero en este curso extracurricular que les comentaba en la Facultad de Música, bueno, en esa época Escuela Nacional de Música, que daba el maestro Luis Pastor sobre música para cine y medios audiovisuales. Y pues primero hicimos ahí unos ejercicios que nos daba él de pues videos sin música y ya los musicalizábamos. Pero realmente ya para entrar a un proyecto real, ¿no? Uno que no fuera una tarea de la escuela, lo primero pues fue justamente platicando con el maestro, ¿no? Cómo es que se entra a la industria y estas cosas, porque pues eres estudiante, nadie te conoce, nadie te va a dar la chamba y menos te van a pagar los 1,000-8,000 millones que se imaginan luego los estudiantes que van a ganar haciendo música de cine, ¿no? Entonces se nos ocurrió hacer como un encuentro entre alumnos de la UNAM también, pero de la Escuela de Cine, que en esa época era el CUEC, ahora ENAC, y los compositores interesados en hacer cine de la Escuela Nacional de Música. Y fue ahí que conocí a la primera directora con la que trabajé, que se llama Claudia García Covarrubias, que de hecho actualmente ella dirige Estudios Churubusco en el área de comunicación. Y pues fue muy divertido porque además, justo por esta colaboración entre las universidades, pues tuvimos el acceso al pequeñísimo estudio de grabación que había en esa época en la facultad, en la Nacional de Música. Les estoy hablando por ahí del año 2008, más o menos, donde no había librerías buenas. La verdad creo que usábamos una que se llamaba Philharmonic, que pues sonaba ahí medio a Nintendo todavía, pero no tan chafa. Entonces, pues sí, estuvo muy bonito que pues pudimos grabar y además así como pues invitando a los mismos compañeros instrumentistas de la escuela, ¿no? Recuerdo que hice creo que un cuarteto de cuerdas y algo de voces, invité a amigas cantantes y así como pues los mismos de ahí del salón, sabiendo que pues nadie iba a ganar un peso porque realmente era un proyecto escolar que era creo que la tesis o algo así de la directora, y fue a partir de ahí que se me hizo muy bonito porque además ese proyecto pues lo movió a festivales estudiantiles y así, entonces pues sentí como genial, ¿no? Que mi música se empezara a escuchar en otros lugares que no fuera solo el salón de clases. También estamos hablando de una época donde no había plataformas digitales para poner la música ahí, o sea, el internet era así como muy pequeño todavía, entonces pues a partir de ahí me dediqué a ganar mucha experiencia, porque sabía que era lo que necesitaba para que me empezaran a conocer y a llamarme a más proyectos. Entonces, pues además de la Escuela de Cine de la UNAM, pues me fui a las otras escuelas a pegar mi letrero, así de soy compositora, quiero hacer cine, te hago tu tarea de la escuela, de tu ejercicio, y así empecé a hacer muchos proyectos de diferentes estudiantes de cine, de diferentes escuelas. Y resultó ser algo muy bonito porque ahí surgió no solo esta experiencia que yo quería de empezar a tener, pues desarrollar, ¿no? El oficio de composición, sino también a tener amistades, ¿no? Que fueron creciendo y que digamos que fuimos creciendo juntos, ¿no? Porque son ahora los cineastas profesionales de ahora que me siguen llamando a sus proyectos, pero pues ya de manera profesional, y empezamos así como estudiantes. Muchísimas gracias por compartir sus experiencias. Oigan, así sin pasarles el micrófono, ¿cómo se siente esa primera vez que escuchan su música en pantalla? ¿Qué tal? ¿Se imaginan sentir eso? Increíble, ¿no? En un proyecto, pantalla chica, grande, donde sea, ¿qué se siente? ¿Cómo se siente? En una mueca. Sí, es muy bonito. Que es importante, ¿no? Porque nos mencionan cosas increíbles e interesantes y todas tienen procesos, bueno, tuvieron un proceso de inicio muy distinto.
y se cuenta de una manera quizás hasta solemne a veces, pero creo que la emoción de escuchar tu música es algo que no hay que perder de vista, ¿no? Y es algo que nos guía a lo largo de todas nuestras carreras. Creo que eso es. En fin, sigamos adelante. Cuéntenos ahora, por favor, un poquito cómo es. Ya tuvieron estas primeras experiencias, ya tienen unas carreras muy desarrolladas. ¿Cómo es su proceso creativo? Pregunta más larga del mundo. Por favor, compártanos, denos el detrás de escenas de cómo trabajan. Y vamos hasta allá, Jimé, ¿te parece? Va. Justo quería retomar en algún punto lo que acaba de comentar Gaby, de que primero hay que hacer el MIDI y luego la partitura, y bueno, cada profe te pide ahí a como se le ocurre, ¿no? Pero realmente yo creo que el proceso de composición es muy personal y la verdad es como a ti te acomode mejor, cómo funciona, porque justo muy al inicio que yo empezaba justo a usar estos softwares de edición de partituras y luego los DAWs y así, o sea, digo, yo les hablo de la prehistoria porque usábamos Finale, creo que el 5, una cosa así, y el Cubase 3, entonces pues para mí siempre lo más fácil fue hacer primero la partitura y luego ya pasarlo al MIDI, porque finalmente no sabíamos qué se iba a quedar en MIDI y que sí se tenía que grabar, que en esa época como no había librerías, la mayoría se tenía que grabar, entonces pues te ahorrabas como esos pasos. Actualmente que ya tengo todas estas otras herramientas que no tenía en esa época, pues ya lo puedo cambiar un poquito dependiendo de qué se tenga que hacer, ¿no? Porque hacer partituras así como súper detalladas para una grabación, sobre todo así de orquesta o algo así, pues suele llevar mucho tiempo, puede ser muy engorroso, que las partichelas, que todo eso, ya la verdad es que en la actualidad yo ya pido ayuda para eso porque ya no me alcanza la vida ni el tiempo para eso. Y me clavé mucho más en la producción de música, digamos, de librería o de sintetizadores o cosas así, y solamente grabo lo que es como estrictamente muy necesario, ¿no? Y pues a partir de ahí fue que el proceso creativo cambió, digamos, un poco, porque si no voy a necesitar partitura, pues no tiene caso que empiece por ahí, entonces empiezo por el MIDI, a menos que si la necesite, pues empiezo por ahí y así. Creo que es un poco dependiendo del proyecto, pero bueno, para, digamos, resumir mi proceso, es como primero ver la película, procuro primero verla sola antes de verla con la directora o director o el equipo de realización, para yo tener primero mi punto de vista y poder yo proponer qué se me ocurre a mí antes de que me digan sus ideas. Y luego, ya que tengo como muy claro, hay quienes tienen ya como su instrumentación que me dicen, no, pues yo necesito tales instrumentos, o les digo, no, pero pues también hay que meter estos otros, o así. Como también creo que fue parte como del desarrollo, ¿no? Saber tener ese diálogo con tu equipo de trabajo, porque también, bueno, recuerdo muchos ex compañeros de la Nacional de Música que traen como esta onda de que el compositor es su visión y nadie más se la puede quitar, y si llega el director y te dice eso no me sirve, hasta se ofenden, ¿no? Cuando en el cine es totalmente lo contrario, ¿no? Tú tienes que atinarle y saber cómo interpretar todas estas cosas. Entonces, bueno, por eso primero trato como de ver el proyecto yo sola y luego ya platicar y poder proponer y todo esto. Y luego empiezo a generar ideas, ya sea directo en la partitura o directo en mi pianito MIDI, y ya los voy pasando de instrumentos y así, como que depende mucho el proyecto. Y después hago una maqueta, siempre lo mejor posible ahora con las librerías que tenemos actualmente, porque también pasa mucho eso, siento, con los los directores, que luego si les enseñas algo que no va a sonar exactamente lo más parecido a como va a sonar, no se lo pueden imaginar y te dicen que no les gusta o así. Entonces, bueno, siempre trato como de hacer una maqueta lo mejor posible, y pues así más o menos es mi proceso. Pues sí, concuerdo totalmente con Jimé que cada proyecto tiene un proceso diferente y creativo y todo. Pero sí, a mí algo que me gusta mucho hacer primero, obviamente platicar con los directores qué necesitan, qué quieren de la música, y pues empezar ese diálogo, ¿no? De se puede hacer esto, qué instrumentos te llaman la atención, y pues encontrar un balance de lo que se necesita y de lo que tú podrías aportar, ¿no? De tu propia voz. Y después de eso ya tener como un plan, empiezo a planear, a sacar ideas, a grabar, pues seguro sus celulares están repletos. A veces que ya voy y
le pico y se escuchan cosas bien raras y es como, no sé para qué era esto. Y bueno, empiezo como a pues brainstorm, ¿no? O sea, que sacar temas, paletas de colores, referencias y así. Y ya con eso, a mí me gusta mucho hacer como una pieza temática de 1 o 2 minutos. Esto me lo enseñó un profesor de la universidad y se lo agradezco muchísimo. Y es como una pieza que tenga como la esencia de lo que va a ser el score, ¿no? O sea, no tiene que ser a fuerza el tema, puede ser solamente algo ambiental o algo así, pero es como un tiempo para experimentar, explorar diferentes cosas y como que encapsular lo que va a ser, y ya después de ahí me gusta ya trabajar con eso. Y también justo es como una buena maqueta para enseñarle a los directores o productores como esto es lo que propongo, ¿no? Y en vez de hacer 1000 canciones, te enfocas en esta y ya de ahí, si está probado eso, ya puedes continuar y de ahí elaborar un poquito más pues todo lo que va a ser, ¿no? Y sacar variaciones diferentes de eso mismo, pero sirve como una base y una estructura de lo que va a ser todo el score. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho trabajarlo así. Y otra cosa que me gusta hacer muchísimo es preguntarle a los directores qué colores se imaginan. Me ha servido mucho. Es muy interesante porque yo me imagino unos colores y les pregunto y me dicen otros colores totalmente, y creo que eso te da un buen enfoque en lo que ellos están imaginando, ¿no? Sonoramente y en la cinematografía también. Pero ese es como mi proceso inicial y ya después de ahí me vuelvo un poco loca, pero es como un poco más estructurar el proceso creativo. Gracias. Bueno, en mi caso es un poco extraño porque todos los directores ya no están en este plano terrenal, porque prácticamente son películas de 1930 para atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la colaboración es más con los archivistas, ¿no? Con los historiadores que han estado investigando este tipo de filmes y pues nada, es como muy interesante porque hay muchas de las veces que en las que me han tocado películas no hay como información, es más, ni siquiera se sabe exactamente del país, ¿no? Entonces es como que puede ser francés o puede ser alemán, pero los subtítulos están en inglés. Entonces es como a veces indescifrable un poquito esa parte, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay datos, pues eso es como un buen aliciente. Y cuando no, pues bueno, ahí toca la parte creativa también y pues con la colaboración con los curadores y con los archivistas en este caso, ¿no? Algo bonito, digamos, del cine mudo es de que como no tiene sonido, tú puedes ver una versión así súper con sintetizadores y electrónica, y esa misma película verla con un grupo de rock y esa misma película verla con otro estilo diferente, y la verdad es que como espectador te cambia mucho la perspectiva. Desde el enfoque en el que yo he estado realizando las musicalizaciones, pues sí es un poquito más desde la parte histórica, y en ese sentido el proceso, tanto de improvisación como de composición, pues es irnos a los datos cuando hay, ¿no? Bueno, quién era el director, cuál era la nacionalidad, los países, los años, y ver la película y bueno, a ver si hay bailes, qué estilos de bailes había en esa época y en ese país, y a partir de eso empezar a buscar referencias musicales de, bueno, pues era francesa, pues eran valses, más o menos era época, bien, encaja muy bien en este estilo, ¿no? Eso a mí me da mucha apertura de tener más información para después, entonces sí, a mi estilo, pues hacer un vals, ¿no? O sea, obviamente muy contemporáneo, mexicano-francés de 1915, no sé, ¿no? Pero bueno, ese es como el proceso en el que yo llevo la improvisación y la composición para este tipo de cine. Y bueno, con mi ensamble, por ejemplo, pues hacemos la colaboración, o sea, las dos somos compositoras y las dos somos intérpretes, y curiosamente nuestro estilo es muy similar de composición, entonces eso pues facilita mucho el trabajo porque no hay tanta diferencia, ¿no? Y la película y la música de alguna manera se vuelve homogénea. Entonces realmente el trabajo ha sido a distancia porque ella está en Puebla y yo estoy aquí en la Ciudad de México, entonces pues nos damos a la tarea de eso, ¿no? Ver la película, los curadores nos mandan mucha información, entonces estar leyendo los textos, nosotros buscar otras informaciones y a partir de eso crear ideas y pues prácticamente repartirnos como la composición. Muchas veces pues trabajamos a partir de leitmotivs y eso ayuda mucho, ¿no? Así como, bueno, el personaje principal, tú haces el tema, tú haces el del malo y nos lo pasamos y vamos pues
pues también como usando esos leitmotiv, pues para que la película pues sea homogénea. Y bueno, pues el proceso de grabación pues es primero el piano, o sea, lo hacemos como por capas, ¿no? Bueno, la composición ya es, nosotras en nuestro caso sí hacemos las partituras, por lo mismo de que estamos a la distancia. La grabación es primero el piano, después yo grabo las percusiones y al final yo hago todos los efectos de sonido, pues ya como de manera más acústica, ¿no? O sea, como el cabalgar de los caballos, los tiros de pistola, si hay un tren, yo hago todos los efectos, pero lo hago siempre desde la parte como acústica. Eso es cuando es una composición y grabación. Cuando es improvisación, pues digamos que es el mismo proceso, pero lo que hacemos es como poner como una hoja guía, ¿no? Porque pues todo prácticamente, o sea, nuestra partitura pues es la pantalla, ¿no? Entonces realmente te tienes que aprender la película y pues es organizar un poco como de qué va la película, qué ritmos va a ver. Aquí, por ejemplo, ¿no? En esta parte, pues no sé, va a ser un ragtime, estamos en re mayor y pues que pase lo que pase, ¿no? Entonces hacemos como esos cues donde tú ya sabes qué es lo que va a pasar. Y lo interesante también es de que a veces está planeado, pero como es improvisación, en el mero momento pasan otras cosas extraordinarias o también catastróficas. Pero justamente hay que estar respondiendo como a la acción, ¿no? Y eso sí siempre, pues, a que sea lo mejor para entender, ¿no? Una de las partes, me acuerdo que nos tocó en una grabación y nos regresaron la película, solo un fragmento, porque era un chiste, pero no era gracioso, ¿no? Con la música. Y dije, pues a veces que no le entiendo, está en otro idioma, no sé de qué trata el chiste, ¿no? Entonces, bueno, ya total hubo ahí la parte de traducción y eso, y fue como de, ok, ya modificamos, y ya fue como, sí, ya, eso era la idea, ¿no? Entonces llegan a pasar esas cosas, pero pues bueno, eso ya está fuera un poquito de nuestro panorama, ¿no? Ese es más o menos el proceso. Pues a ver, en mi caso es muy similar, o sea, creo que lo primero que trato de hacer es comprender la historia a nivel emocional y también cómo eso se relaciona un poco con mi sentir. O sea, en el sentido de que, o sea, veo la película, veo qué momentos emocionales importantes suceden, o sea, cuáles son las emociones que buscamos un poquito acompañar o vestir. Y obviamente también todo eso va muy de la mano con lo que el director o la directora busque, ¿no? Entonces, yo siento un poquito que también en esta parte como compositora de cine me toca ser como la psicóloga un poquito de los directores, ¿no? Porque hay veces que incluso sí saben qué quieren, hay veces que no, hay veces que están confundidos, hay veces que sí, pero no. Entonces, un poquito también te toca darles como una escucha muy activa y estar siempre como, o sea, claro, buscando tú mantener tu estilo, tu creatividad, pero también, o sea, al final de cuentas estás trabajando para la directora, ¿no? O el director. Entonces, justo para mí es también muy importante estar, o sea, súper clara con la persona sobre qué es lo que está buscando, incluso pedirle referencias. Y una vez que tengo esa información, puedo partir de muchos lados. En un inicio me funcionaba mucho hacerlo directamente desde mi programa, o sea, yo uso Logic, entonces llegaba y en Logic era como de, bueno, voy a poner esta librería y esta otra. Y al final, les digo, en un inicio me funcionaba muy bien, pero después empezó a pasar que ya tenía tantas opciones y tantas librerías y tanto de dónde escoger que ya no sabía, o sea, como que me pasó un poco, la verdad, que había olvidado un poco como el inicio de, claro, esto es componer, o sea, como de no solamente es estar viendo de qué, porque les digo, me gustaba mucho justo el tema de los timbres y que suene padre y que se mueva acá y que la modulación y que bla, bla, bla. Pero sí llegó un punto en el que más bien tuve que dar un paso hacia atrás y más bien ver la composición desde otros lados, o sea, ya sea desde directamente en mi piano, o si ya no estoy pudiendo, no sé, si ya no tengo ideas, pasarme a otro instrumento, o intentar ahora o sea, más bien componer desde el piano, o más bien solo con mi voz, o a partir de efectos, ¿no? Entonces, más bien, como que me detengo mucho a pensar qué tipo de herramienta requiere ese proyecto. O sea, por ejemplo, para las series o películas que estuve haciendo que eran justo como muy comerciales, ahí lo que más bien querían eran cosas un poco más sencillas, o sea, quizás no tanta exploración de que, acá le voy a meter este cinte y después que entre este solo de piano, o sea, no sé, ¿me entienden? O sea, como que más bien
requerían cosas mucho más sencillas, que quizás yo decía, es que no, todavía podemos, no sé, meterle más acá. Entonces también un poco aprendí a eso, a que menos también es más, ¿no? En el sentido de que si este proyecto está pidiendo que solo sean cuerdas, pizzicatos y shakers por ahí y un bajo, porque es comedia y es una película mexicana y les gusta esto y es lo que les funciona y les ha vendido y literalmente es lo que están buscando, entonces está bien, o sea, también es un poco como adaptarte a esto es lo que ellos quieren. Obviamente si fuera en contra de mis valores no lo haría, digo, no, o sea, no sé si yo dijera, no, esto de plano no lo voy a hacer, o sea, obvio no, pero pues sí, toca un poco escuchar lo que ellos quieren, también combinarlo con cómo se siente para ti cierta emoción, a veces son más complejas las emociones que buscas transmitir, a veces son mucho más sencillas, entonces, sí, generalmente tengo una sesión en Logic donde aterrizo todas mis ideas, en el compás del 10 al 20 tengo tal idea y luego del 40 al 60 otra que se me ocurrió y luego otra que se me ocurrió y luego las vuelvo a escuchar, veo cuál es la que me está gustando más de todas estas, cuál quiero seguir como investigándola, hay otras donde de plano ya no está saliendo nada y si no está saliendo más, las dejo ahí y en su momento si sirven incluso para otro cue de otra escena, ya sé que tengo ahí varias más ideas en el cajón, entonces un poco en la etapa inicial sí soy mucho de sacar todo lo que se me ocurra y justo lo sintetizo a un audio o a ideas cortas, o sea, generalmente puedo mandar unas 3 y ya sobre eso es como de, ok, esto te gustó de esta, esto te gustó de esta, esto te gustó de aquella, entonces a partir de acá justo ya como que es una comunicación entre tú y el director y poco a poco conforme vayas avanzando como que se va a ir aterrizando más esa semillita, entonces empiezo justo plantando muchas cosas, luego voy quitando, luego la dejo, luego ya digo esta ya no, entonces toca jugar mucho y explorar como desde tus emociones y lo que está buscando el director en resumen. Voy a tomarme la libertad de hacer un pequeño paréntesis cultural, porque en la audiencia tenemos gente que no necesariamente es músico, no tenemos gente de artes escénicas, tenemos gente de muchos tipos de perfiles. Sí, ahí veo, sí. El pequeño paréntesis cultural es, se han dicho varias cosas como en común, sobre todo palabras como librerías y MIDI. Entonces el contexto de eso es, imagínense que los instrumentos se graban nota por nota y luego se acumulan en un montón de archivos en la computadora y las compositoras tienen la capacidad de jalarlos a su software y agarrar esa cara, así todos lo hacemos cuando nos enteramos que eso se puede. Justo. Entonces, contexto cuando se habla de librerías, cuando se habla de MIDI, son instrumentos virtuales que usamos en la computadora. Entonces, ya, fin del paréntesis cultural. Y vamos al siguiente tema, que justo hablando de todo esto, trabajar con directores, trabajar con archivistas, trabajar con gente aparte de lo que nosotros podemos, bueno, de lo que ustedes pueden pensar musicalmente y conceptualizar musicalmente, pues es una labor como naturalmente en equipo, sea estén vivos o no los directores, es una labor que se comparte con otro tipo de arte, las artes visuales, las artes cinematográficas. ¿Qué han tenido que aprender a lo largo de su carrera, tanto herramientas quizás de comunicación como herramientas cinematográficas para poder hacer mejor su trabajo y cómo las han obtenido? ¿Qué hacemos? Lore. Pues en mi caso, bueno, no sé si también supongo que en el de Jime fue igual, porque pues la Facultad de Música está enfocado a cierto tipo de música, ¿no? Música más orquestal, más de música de cámara, y estos términos, ahorita yo veo ya un cambio, ¿no? En la carrera, pero antes, o sea, eso no te lo enseñaban, o eran pocos los maestros los que tenían también esa información, ¿no? Entonces, en mi caso, pues también fue aprenderlo ahora sí que de afuera, de otros contextos, ¿no? Bueno, fue como con toda esta apertura de asistir a conferencias, de asistir como a masterclass o a cursos en los que pues ya era especialmente con la gente que se especializaba en estos términos. Y bueno, las cosas de archivo pues sí fueron más como en la Cineteca, ¿no? Como con los de laboratorio, con los curadores, con los historiadores y pues ampliar como también la bibliografía, ¿no? En ese sentido. Cuando yo fui a Italia, pues ahí fue también como otro universo para mí, ¿no? Porque pues era gente que
que los músicos, eso es algo que me impresionó, ya tenían como todos ese conocimiento, que yo decía, ¿qué es preservación? O que no sé qué, ciertas cosas que pues no son tal vez tan naturales, digamos, en nuestra carrera, ¿no? Entonces me di cuenta que como músico de cine mudo, pues también tenía que entrar a las cuestiones de los archivos. Cuando yo regreso de Italia, yo dije, bueno, es que tengo demasiada información, ¿ahora qué hago con esto? Y bueno, hice mi tesis de titulación, que es justo la improvisación de cine mudo y lo que se hace actualmente en los festivales internacionales. Y bueno, toda esta propuesta de, bueno, si un músico decide hacer cine mudo, ¿por dónde empezar, no? Porque justo a mí me pasó que decía, ¿por dónde empezar? Y yo empecé pues un poco como a tientas, ¿no? Pues creo que por aquí, se me hace lógico por acá y pues así. Entonces, pues ya con eso hice pues como todo este compendio que hago en mi investigación. Entonces, pues fue como a partir de eso, también leer textos, ¿no? O sea, prácticamente la bibliografía que tenemos acerca de la música de cine es muy reciente, no tiene como mucho, ¿no? Y de cine mudo, pues es a partir de los años 80, prácticamente no tiene mucho tiempo, entonces pues también hay mucha de la música de cine que se sabe a partir de otros libros de historia, ¿no? Y no netamente como de música, entonces pues es empezar a acercarte con esa gente que te va dando pues la información en los festivales, ¿no? Como pues ahora sí que el trabajo es con los archivistas, pues ellos mismos también hacen publicaciones, investigaciones, entonces pues a partir de ese contexto es como una se va familiarizando para poder pues hacer este trabajo colaborativo musical, ¿no? Creo que sí es importante porque tú tienes tu contexto como compositora, como música, pero cuando ya empiezas a hacer proyectos interdisciplinarios, pues es también entrarle a tener como las herramientas y los términos con la disciplina con la que vas a estar pues trabajando, ¿no? Eso es importante porque como bien decían mis compañeras, ¿no? Hay veces que los directores no te saben expresar las cosas y lo expresan mucho desde su lenguaje, entonces como tú también les puedes expresar, es una comunicación que a veces sí creo que los directores no tienen apertura, entonces tú tienes que tener más la apertura, o sea, yo creo que eso es como indiscutible para hacer pues este tipo de trabajo. Para derecho, para... ¿Qué herramientas tuve que aprender, verdad? Ok, bueno, pues sin duda alguna a componer. O sea, como que siento que tuve que soltar muchos miedos en cuanto a inseguridades y justo trabajar la confianza de que esto es lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, tuve que componer mucho y que muchas veces no me gustara y otra vez intentarlo y hasta que encontrara algo que me gustaba, ¿no? O sea, entonces esa fue una que sin duda. Otra, el uso de la computadora. Poco se habla de ello, o bueno, no, igual y sí se habla mucho, pero justo para la música de cine es muy importante pues que tu computadora, que sepas bien cuáles son pues las características que tiene que tener el proyecto en cuanto a cosas técnicas, también justo lo que hablábamos del MIDI y que cómo hacer automatizaciones. Entonces, o sea, creo que sobre todo la que más tuve que ir puliendo y fue cosa de años, sí fue el hecho de sentirme cómoda con la computadora. Ahora sí ya llegó un punto donde me siento así muy segura, si quiero hacer que la salida de la computadora vaya a tal lado y que se puede, o sea, ya como que digo, entiendo qué es lo que estoy haciendo. Pero en un inicio sí no sabía muy bien como que cómo moverme en el programa que uso para producir música. Entonces sí toca mucho ver tutoriales, que comandos, que cómo conseguir librerías gratis, eso sobre todo sí fue lo que más me costó, pero también creo que es sencillo, o sea, es como, solo es cuestión también como de encontrar las herramientas que te funcionan, ¿no? Eso y también, ¿qué más? La comunicación, sin duda, sí, a ser muy asertiva, a no quedarme mis preguntas, o sea, a así decir, oye, pero esto sí es lo que quieres, o sea, a ser muy clara, y eso también a mí me ha ayudado a mi comunicación del día a día, ¿no? Pero sí, sin duda tuve que practicar mucho el liderazgo, el miedo a
no sé, ¿qué tal si dicen que soy una control freak y que quiero organizar todo y que bla, bla, bla? Y no, más bien justo esto es lo que tengo que hacer para que el proyecto avance bien y, o sea, como que tomar las riendas en cuanto a organización también. Organización tuve que practicarlo muchísimo. ¿Cuánto tiempo me va a tomar hacer esto? Normalmente los tiempos en la música para cine son muy rápidos, normalmente. Entonces, sí te toca hacerte tu calendario y poner de que de acá a esta fecha es composición y de acá a acá vamos a grabar y de acá a acá mezcla y de acá a acá y para poder llegar a las fechas de entrega, ¿no? Entonces, la organización también fue otra cosa que tuve que trabajar mucho, el que mi computadora estuviera ordenada, que mis sesiones no estuvieran ahí regadas y de que luego cuál era la sesión en la que tenía la versión 47 y, o sea, eso sobre todo tuve que practicarlo mucho y pues bueno, me desenvolvió un toque, ¿no? Pero sí, o sea, la verdad es que sí, la organización fue algo que sin duda tuve que poner muy en práctica, pero una vez que lo logras, lo logras. Chócalas con el TOC. Es que sí, bueno, justo también herramientas, pues muy al inicio, y lo mismo, ¿no? O sea, entenderle a la tecnología, porque pues eso es como la base de la música de cine actual, y no solo entenderle, sino obtener esos programas, ¿no? Porque, bueno, cuando vas iniciando, pues no tienes dinero y aceptémoslo, son carísimos de París. Entonces, hasta incluso irte ahí como a ver tutoriales o preguntarle acá al amigo medio hacker que te explique cómo descargar piratería y esas cosas. Y pues así se empieza, ni modo, ¿no? Y después, pues ir como profesionalizando todo eso, ¿no? Yo cuando después fundé mi estudio de grabación, pues tanto saber cómo construir un recinto que acústicamente funcionara con los recursos que tenía en ese momento, equiparlo con la última tecnología que en su momento pude pagar y así como todo eso. Fueron como de las primeras herramientas que tuve que aprender, que no necesariamente aprendí en la escuela, porque estudié como Lore también en la UNAM, que como les comentaba, pues es una escuela más enfocada, como un estilo más conservatorio, más de música académica, de música clásica, de música de concierto y así, y entonces no está como muy enfocada o muy abierta, ahora ya creo, afortunadamente, pero en esa época pues sí, toda esta parte de medios audiovisuales pues no era muy común, ¿no? Entonces, pues la verdad muchas herramientas sí las tuve que aprender sobre la marcha, ya trabajando ya casi en la calle. Por ejemplo, una muy importante fue aprender mucho sobre el lenguaje cinematográfico para poderme comunicar con el equipo de trabajo, y también pues la rapidez, sobre todo eso creo que lo aprendí más en televisión, que es todavía más rápido que en cine, ¿no? Que te pueden dar en cine, te das 6 semanas para tener este proyecto porque entramos al estudio a grabar en 7 semanas, pero en tele puede ser de que esto se transmite mañana, ¿no? Entonces, mueble, porque... Y justo también aprender ya esta otra parte de producción, ¿no? Porque pues en la escuela me enseñaron a componer, pero no a producir realmente, y eso pues lo tuve que ir poco a poco, pues yo solita, ¿no? Encontrando los sonidos y aprender a hacer mis mezclas y todo para que funcionara, ¿no? Y aprender también como truquitos así, por ejemplo en tele yo aprendí que a los graves les tengo que subir más, aunque yo los escuche más fuertes en mis audífonos, pero en las bocinas de una tele apenas iban a sonar, ¿no? Y eso lo aprendí después de que llevaba creo que un año trabajando en TV UNAM, que estaba yo en mi casa viendo y dije, ay, no manches, yo ahí le había puesto no sé qué graves, creo que eran unos trombones o no sé qué, que apenas si se oían, ¿no? Y ya dije, no, pues ahora tengo que mejorar esas mezclas y esas cosas. Y sobre todo pues esto del lenguaje cinematográfico, pues también en esta parte de que cuando vas iniciando en la industria, que te van conociendo y todo, si ven que no sabes algo, no te vuelven a llamar, y eso es peligroso cuando apenas estás haciéndote de tu carrera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me decían, quiero enfocar las emociones de la música, especialmente en traveling, y si yo no sé qué rayos es un traveling, se van a quedar así como, no, pues esta no sabe, háblale a otra persona, ¿no? Entonces, cosas así como que tuve que pues empezar a aprender más, sobre todo también a analizar muchísima música, ver muchísimas películas, ver series, ver de todo, porque pues te pueden llegar así como de, ay, pues topas la música de esta película de Hungría, así como de esas de la Cineteca rarísimas, así que changos, ¿no? Y pues
tienes que decir, claro, sí, por supuesto, yo la vi, ¿no? Y entonces pues así como buscar esas cosas, saber como de estilos también, qué le queda y qué no a los proyectos, porque también pues creo que ya no pasa tanto, pero me pasaba mucho al inicio también con directores que también iban iniciando, ¿no? Que se iban más como por su gusto personal y no por lo que le quedaba más al proyecto, ¿no? Una historia muy chistosa fue de un gran amigo mío que, bueno, ahora seguimos trabajando juntos, pero cuando empezábamos, él me dijo que cuando me presentó su proyecto, era también creo que su tesis o algo así de su escuela de cine, y me dijo, es que a mí me gusta mucho Radiohead. Y yo le dije algo así como, y a mí me encanta Black Sabbath, qué chido, pero ninguno de los dos tiene nada que ver con tu película. Y entonces ya le propuse cosas que sí tenían que ver con su proyecto y ya pudimos trabajar así, ¿no? Pero sí, pues básicamente creo que herramientas sigo teniendo que aprender y creo que es algo que nunca para, así que tenemos que seguirnos siempre actualizando todo el tiempo. Ya me ganaron casi todas. Pues, bueno, una que mencionaron que a mí me ha costado mucho y me sigue costando hasta la fecha es la tecnología y usar la computadora. En la universidad me acuerdo que tenía un amigo súper geek de la compu, era tutor ahí en la universidad y me lo robaba. O sea, iba a la escuela y él estaba sentado al lado de mí en mis proyectos por cualquier cosa que me pasara, porque me pasaban las cosas más raras del mundo. Entonces, bueno, siempre necesitaba eso y a la fecha tengo mis amigos que me pasa algo está raro y les llamo, ¿qué onda? Ayúdame, ¿no? Entonces, pedir ayuda siempre ha sido algo súper esencial, no nada más en la parte tecnológica, también en la parte del mixing, ¿no? O sea, tener a tus compañeros que te ayuden, que sabes que lo hacen mejor que tú y te van a dar mejores resultados. Entonces, es un trabajo en equipo y eso es algo que tenemos que aprender como compositores, especialmente que sí somos muy ermitaños. Yo soy muy ermitaña, me encierro en mi estudio y me cuesta mucho trabajo ya llegar al proceso de, ok, ahora ya tengo que decirle a mi amigo que me ayude con esto para poder terminarlo. Bueno, esa es una. La otra es recibir crítica. Creo que eso es algo que me costó mucho trabajo al principio, entender que no era personal, no tiene nada que ver con que suena bien, especialmente en música para cine. Si el director te dice, esto no me funciona, no tiene nada que ver con tu trabajo, ¿no? Lo que hiciste en una de esas a ti te encantó, te desviviste por él. Y me pasó una, yo estaba así, me encanta, era increíble, le va a encantar, y no le gustó y me morí. Pero entendí, ¿no? Pues claro, no es lo que necesita el director para esta escena. Entonces, pues hay que soltar eso y venga, ok, ¿qué otra cosa puedo hacer para que pues sí quede bien esto, ¿no? Y esto es un proceso que yo creo que va a pasar de aquí hasta que nos retiremos. Y cada vez se vuelve más fácil. Ya ahorita me dan una crítica o me dicen, no, esto no funciona, y es como, ok, todo bien, venga, otra cosa. Ya no te lo tomas tan personal, pero es algo que sí se tiene que ir aprendiendo con la experiencia y pues justo no tomárselo personal, no va por ahí, es un trabajo en equipo, es trabajo a fin de cuentas, ¿no? No estás haciendo tu álbum, que pues eso sí es súper personal y eso es para ti. Aquí estás haciendo un producto, no estás, pues justo, tu canción, ¿no? Es algo en conjunto. Entonces poner atención mucho a eso es súper importante. Y la otra también, comunicación, que ya la mencionaron un buen, que yo creo que sí es de las partes más importantes de nuestro trabajo, es poder comunicarle a los directores o al mixer, al de la mezcla, qué es lo que quieres, ¿no? Y qué es lo que tú quieres comunicar. Porque si no está muy bien esa parte de la comunicación, híjole, es muy difícil mover el proyecto adelante. Entonces, bueno, esas son las tres que yo diría que me han costado mucho trabajo. Pero sí. Recordé una muy importante que creo que nadie ha mencionado, pero creo que también es el coco de todo el mundo cuando vamos empezando, el SAT. Entenderle al SAT y cómo cobrar y esas cosas y los impuestos es algo que nunca nos van a enseñar en la escuela, pero es bien importante. Pero sí me acordé porque ha sido como de mis más horribles traumas de cosas que he aprendido realmente a golpes casi, porque de veras es bien importante. Ajá, por cierto. Está encima. Bueno, pues se nos está comiendo el tiempo, evidentemente. Entonces, vamos a hacer una pregunta más y después pasamos el micrófono a la audiencia, por si tienen alguna pregunta, que yo creo que sí habrá algunas por ahí. Cuéntanos, hoy en día, ¿a qué retos se enfrentan y cómo los están afrontando? Muy así.
¿Quién quiere empezar? Lizzy se rió. A ver, ¿a qué retos me enfrento hoy en día y cómo los he superado? Okay. Bueno, creo que el principal es un poco justo lo que hemos hablado de los contactos. O sea, yo por un tiempo estuve en una como casa productora de justo música para películas. Y justo ahí salieron oportunidades buenísimas, hice un portafolio también muy cool. Y cuando dije ya, es momento de volar, de salir, de buscar yo mi propio camino, pues justo uno se topa con que, o sea, conseguir a los clientes, los contactos, es también una chamba de socializarle, de salir o de las redes sociales, ¿no? Entonces, ese ha sido uno sin duda importante. El de, bueno, y ahora que ya tengo todo este material, ¿cómo consigo yo mis propios clientes, no? O sea, lo que comentaban justo de acercarte, mandarles tu portafolio, de recibir 500 nos para que hayan 2 sís, ¿no? Entonces, ese ha sido uno muy importante. Otro podría ser también el hecho de que para justo tú empezar o sea, a tener tus propios proyectos, te toca empezar pues de poco a poco, ¿no? Pero justo yo lo que he notado un poco en mi experiencia es que iniciando como por ejemplo, yo inicié como compositora asistente, ¿no? Entonces sí recibía una paga, pero la verdad es que si tú comparabas la paga con la cantidad de trabajo era absurda. Entonces creo que otra de ellas, o sea, justo es este tema de, bueno, ¿y cómo balanceo el hecho de que tengo que trabajar y tengo que hacerme de currículum justo y recibir lo que merezco, ¿no? Entonces, no sé, supongo que ese también podría ser como un mal de la industria del cine, porque también he escuchado un poco por colegas y así que están en otras partes del mundo haciendo música para cine, que pasa igual como algo muy similar, como que te toca un poco rascarle y partirte y lastimarte y recibir muy poco, a pesar de que haces un gran trabajo y lo haces bien, y luego salirte y buscar, bueno, ¿y ahora qué, no? O sea, siento que eso es algo que he notado mucho que está pasando hoy en día, que no hay como una retribución justa, o sea, como compositor asistente, como empezando a crecer, ¿no? Porque obviamente ya que tienes los contactos y que ya tienes las empresas y que los directores y bla, bla, obviamente se vuelve más sencillo, pero en un inicio ese ha sido un reto bastante importante con el que me he topado. Y yo justo por eso como que, o sea, hice todos estos proyectos, me tomé una pausa y justo ahora es más bien esta exploración de, bueno, ¿y ahora cómo enseño lo que hago? ¿Cómo puedo seguirme moviendo, no? Afortunadamente también a la par me salieron otras oportunidades también como tecladista, entonces justo estoy como en este ir y venir entre música para cine y tecladista, y luego la música es muy noble y justo te va llevando por los caminos en los que tienes que estar en su momento. Entonces ese otro también, que, o sea, es un hecho que en la industria musical no hay tantas mujeres, ¿no? En cuanto a porcentajes, son bajos. Y en música para cine, pues todavía más. Entonces, sí ha sido un poco raro justo estar en tantos espacios donde muchas veces te toca ser la única mujer, o si fue un buen día, hay 2 de 15, ¿no? Entonces, quieras o no, como que ese desequilibrio a mí me ha causado una carga social y energética extra, o sea, porque sí genera pues cambios, quieras o no, o sea, cuando hay un desequilibrio en cuanto a energía, hay cosas que se notan, ¿no? O sea, incomodidades, quizás también temas de acoso, o de abuso de poder o cosas así, ¿no? O sea, la verdad es que es una realidad que todas las industrias del entretenimiento tienen un poco de muchas cosas debajo del tapete. Entonces, sin duda, esa también ha sido otro de los retos que he encontrado en la industria musical, pero me encanta justo que estemos haciendo estos espacios donde podamos conocernos más mujeres y podamos justamente platicar de nuestras experiencias y pues sí, también hacernos notar y decir, hey, también estamos aquí nosotras, ¿no? Entonces, este es el que más me pesa personalmente en estos momentos, ver tanto desequilibrio, de repente también como injusticias,
industrias que siguen un poco como sin hacer cambios, ¿no? Entonces creo que principalmente eso, como que sí me interesa mucho que se hable del tema y pues sí, de las incomodidades que sí existen y que son reales y que pues no hay que simplemente decir, ya no la veo, ¿no? Entonces, eso sin duda es lo que ahorita sí pienso que es un reto muy grande, y no solo de la industria musical, sino de la industria de la música. Perdón, de la industria de música para cine. Pero sí, eso ha sido. Pues yo coincido mucho con Liz, y bueno, creo que en principio, y un poco pues lo dejo a la reflexión, si hay también instrumentistas, pues que como instrumentistas sí podemos crear, ¿no? O sea, a mí es como de las barreras que más me ha costado en mi carrera, y pues es como muy fuerte porque de repente te encasillan, y yo creo que encasillar eso no está bien, porque también le puede romper muchas ilusiones a muchas personas, ¿no? Yo conozco mucha gente que así le dijeron que no, y pues ya no está en el camino de la música o en el camino de la composición, y eso creo que sí es muy, muy grave, ¿no? Cuando simplemente era orientarlo para otro lado, ¿no? Entonces creo que personalmente para mí eso ha sido pues un reto constante también, el de alguna manera, aunque yo no estudié composición como formal, pues también asumo como la responsabilidad, ¿no? En ese sentido, pues he sido autodidacta, he tomado como clases particulares que me ayuden a mejorar también en esa parte, que a lo mejor hay unas cosas que pues he tenido que mejorar y que me voy dando cuenta también como en este proceso de pues de hacer como las prácticas, ¿no? Porque en mi caso, pues yo no tuve como esas prácticas estudiantiles de composición, sino que me tocó ya o estar en el escenario haciéndolo o estar en proyectos ya donde me pagaban, ¿no? Entonces asumir esa responsabilidad para mí ha sido pues también como muy, muy primordial en esta parte como profesional mía, y pues es algo que también pues me sigo capacitando, ¿no? Como dice Jime, o sea, es un camino que es estarse actualizando, es estarse capacitando, y pues que eso te va a llevar pues a también a mejores proyectos, a mejores propuestas, y que tú también puedas también decir justamente en estas partes, ¿no? Que yo creo que vemos como de lo económico, que no es a veces muy bien pagado, o a veces, oye, ¿por qué si hago lo mismo que el otro y al otro le estás pagando más y aquí usamos más instrumentos? O no sé, ¿no? Son esas cuestiones que sí te ponen mucho a pensar, pero yo creo que sí también a tener como esa responsabilidad. Y otra cosa que quería comentar es que cuando yo fui a Italia solo aceptaban puros pianistas, ¿no? Entonces cuando yo voy, a mí me dijeron, bueno, te aceptamos porque pues tienes como un currículum pues muy bueno, pero no sabemos realmente qué vamos a hacer contigo, ¿no? Prácticamente. Entonces fue muy gracioso, pero, o sea, la experiencia también la tuvieron ellos, y fue también decir, oigan, también habemos otros instrumentistas que queremos hacer música para cine, ¿no? Y pues darle la oportunidad a otras personas. También, por ejemplo, en ese festival, algo que me di cuenta es que la población latinoamericana éramos 7 personas, ¿no? Cuando todos los demás eran europeos y sobre todo estadounidenses, y sí, entendemos eso, pero también es como la brecha de hacer la parte de México y de Latinoamérica. Y eso es algo que yo he estado haciendo con mis proyectos, porque en estas colaboraciones internacionales, pues, o sea, es como muy bonito ver que dentro de todos los países está México, ¿no? Y ya vemos Perú, Colombia, por ahí, muy pequeño, pero creo que es importante como sí ser incisivo en decir, bueno, también aquí se está haciendo este trabajo, y también es importante que las miradas que ustedes están buscando también las volteen a ver en proyectos que están en México y en Latinoamérica. Entonces, creo que eso es algo como que sí, a veces es como muy complicado, pero pues también estar insistiendo en que volteen a ver que aquí hay también una comunidad tal vez más pequeña por muchas cosas como el contexto social, obviamente, pero que sí se está haciendo y que también merece el valor de otros proyectos, tanto económico, tanto pues como del aspecto artístico y del aspecto profesional, ¿no? Entonces creo que eso también es como una lucha constante,
pero pues se está haciendo. Y bueno, un poco también de la parte, ya por último, como de lo que yo hago, pues también yo siempre hago como esa reflexión de lo que es el patrimonio, ¿no? Toda la parte pues del patrimonio fílmico, del patrimonio musical, que a veces se pierde un poco el contexto por toda la producción que se está generando actualmente y que cada vez es mucho, pero también pues recordemos que en algún momento eso va a ser cosa del pasado, ¿no? Y cómo podemos preservarlo, tanto en medios digitales, y que recordemos que ese trabajo pues es parte también de nuestra historia, ¿no? De lo que algún día fue para nuestros abuelos, bueno, nuestros padres, nuestros abuelos, es también una parte de recuperación histórica de quiénes somos ahora en un contexto social y cultural, y que bueno, también es importante voltear a ver esa parte de la preservación en general cultural, ¿no? Pero bueno, ahorita como específicamente es la temática, pues sí que es importante tener esos espacios, estos espacios también, ¿no? Para encontrarnos, para hacer una divulgación, pero también las investigaciones que la gente está haciendo, pues es importante también leernos, vernos, escucharnos entre nosotros mismos, porque es la manera en que también vamos a hacer redes de comunicación y pues de preservación de nuestro propio trabajo también. Bueno, para mí creo que tocan temas muy importantes, pero bueno, a mí la parte de la cotización, de valorar mi trabajo, confiar en mí, empezando por ahí, confiar en mi trabajo y aprender a valorarlo y cobrar lo que se necesita cobrar. Igual cobrar es bien complicado, ¿no? Porque depende de cuántos instrumentos, depende de la complejidad, depende de la duración, depende en cuánto lo quieres, ¿no? ¿Quieres la entrega mañana o en 5 meses? Entonces, cotizar se me ha hecho súper complicado, especialmente ahorita que estoy intentando ya agarrar proyectos que pues sí me den remuneración, porque pues hice muchos proyectos gratis y pues sí la sufrí, ¿no? Y ahorita ya estoy en una etapa donde ya tengo el portafolio suficiente para poder empezar a cobrar por mi trabajo, ¿no? Entonces, en esas ando y me ha costado un poco salir de eso y empezar a empujar esa parte. Y también la parte del network, ¿no? Y estar en constante, encontrar contactos, encontrar trabajo, encontrar directores, platicar con ellos, ir por un café, balancear eso más el trabajo, y también tienes que ser tu propio manager, hacer tus redes sociales, que hoy en día está creciendo muchísimo, y si no tienes redes sociales no existes. Entonces también es mucho trabajo, y aprender a balancear todo eso y hacer tus impuestos, todo es mucho a veces, y pues justo balancear eso ha sido un reto, y espero en un futuro ya tener gente para pagarle para hacer esas cosas. Pero ahorita que uno está empezando y no hay dinero para pagar por eso, pues es muy complicado, ¿no? Pues estar campechaneando todas esas partes de lo que consiste hacer el trabajo. Eso, y pues sí, creo que también la parte de encontrarnos en esta sociedad que en general el cine en México siento que está creciendo muchísimo y tiene muchísimo potencial, y pues conocernos, como lo dijeron, encontrar nuestro núcleo y trabajar pues nosotros, ¿no? No nada más irnos a Los Ángeles. Yo me quería ir a Los Ángeles y me regresé porque los amigos que tengo allá, pues la verdad no los veo tan felices. Y creo que México tiene muchísimo potencial, y creo que está padre voltearnos a ver y voltear a ver lo que va a haber en un futuro, y pues anclarnos a eso y venga con todo, ¿no? Entonces creo que estamos en buen tiempo, compañeras, pero sí. Gracias. Sí, justo algo ahí tengo amigos que más bien de Los Ángeles se vienen a gentrificar la Ciudad de México, aunque siguen trabajando para empresas allá, entonces pues gastar en pesos y ganar en dólares pues es muy conveniente, ¿no? En mi caso pues retos actualmente pues sí, retomando mucho de lo que ya dijeron, yo creo que es el mantenerse en la industria, porque tantito desapareces de las redes, tantito que me voy de vacaciones un mes, ya nadie se acuerda de ti, ya no existes, y creo que sobre todo como mujeres, ¿no? Porque algo que dijo Liz que me sonó mucho, de que casi no hay mujeres haciendo esto, sí hay, y habemos muchísimas. El problema es esto, que la sociedad no nos visibiliza, que justo es más difícil llegar a entrar a la industria, a vivir de la música de esta manera, que a diferencia de los colegas hombres, ¿no? Y creo que eso ha sido como el reto más importante que tenemos todas, y no solo llegar, ¿no? Sino quedarse, continuar, porque siempre como mujeres tenemos que demostrar el triple
que los colegas hombres, ¿no? Siempre estar sobre todo en redes sociales de ahora estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, o sea, que parece que eres la hormiga atómica que nunca paras, pero solo así te voltean a ver, solo así te llaman a proyectos chidos, bien pagados, o sea, como que si no es como de, bueno, pues ahí siempre va a haber algún compositor hombre que ya tiene el conecte, que ya es amigo de Menganito, que a lo mejor su música puede ser no tan genial, pero pues lo conoce de toda la vida, fueron juntos a la prepa, veto a saber cosas así que es como, no sé, siento que no se tienen que esforzar tanto como nosotras las mujeres para poder vivir de esto, ¿no? Y para mantenernos ahí. Y sobre todo para que se nos tome en serio, ¿no? O sea, muchas veces, pues todo esto del acoso y estas cosas también, me ha pasado también un director que me corrió de su película porque no quise tener una relación más allá de lo profesional con él, y nunca me pagó lo que ya había hecho, o sea, cosas así como que también aprender como a cómo darle la vuelta a esas cosas, ¿no? Y bueno, la herramienta que yo utilizo actualmente para sobrellevar todo esto y para poder seguir creciendo, pues ha sido de rodearme de más mujeres. Y además acercarme a otras que tengan más tiempo en la industria, no solo de México, sino de otros países. Me ha funcionado también, me uní a la Alliance for Women Film Composers también, ahí conocí muchísimas compositoras de cine de todo el mundo. Y además, en mi trabajo profesional, jalar a más mujeres. O sea, si yo necesito grabar la música de una película, aunque conozca muchos amigos violinistas, voy a llamar a una amiga violinista. ¿Por qué? Porque ellos van a tener como quiera trabajo aquí y allá, donde sea. Y sobre todo instrumentistas o las que son madres, por ejemplo, ¿no? Si una mamá flautista está en una orquesta y un día se le enferma el niño y no llega al ensayo, al director no le importa y la corre y llama a otro. O sea, siempre va a haber alguien ahí, ¿no? En cambio, pues, si nosotras nos estamos como apoyando siempre y llamando entre nosotras y así, creo que o sea, nos vamos jalando y vamos creciendo y nos vamos fortaleciendo, que finalmente es lo que necesitamos para poder ser tomadas en cuenta, ¿no? ¿Cada una de ustedes nos puede decir cuál es su banda sonora favorita o soundtrack? El actual, el que más me gusta ahorita, ¿han visto una película que se llama Past Lives? ¿No? ¿Sí? Bueno, ajá, sí. Ese me encanta porque es como muy minimalista, incluso lo he puesto como para meditar o para solo... es como muy, muy introspectivo. Entonces, ese también me acuerdo que cuando recién como que empezaba a escuchar scores y así de películas, uno que me gustaba mucho era de una película que se llama La Teoría del Todo, sí, La Teoría del Todo. Sí, ¿verdad? Ese me encantaba. Ahí tenía creo que como 9 años o algo así y justo me traumé con ese. Me encantaba. Bueno, me encanta. Muy lindo. Pues creo que yo ahorita con los que estoy traumada es con la música de Estudios Ghibli. Bueno, yo y Hisaishi a mí se me hace... No sé cuál película me emociona más musicalmente, pero bueno, ahorita también estoy tocando en una orquesta que toca música de películas de Ghibli, entonces creo que el viaje de Chihiro es de los que más me toca el corazón. Ay, va a sonar muy cliché, pero la verdad no hay mejor soundtrack y siempre ha estado en mi top 1, Interestelar. Me fascina y está muy difícil la competencia, la verdad. Ese y The Revenant, que también me encanta ese soundtrack. Y se me hace que juega muy bien con el silencio en general. Bueno, esos dos son mis top. Y creo que lo serán por un largo tiempo. Entonces. Sí, justo también me gusta mucho la música de Hans Zimmer porque trae como esta onda rockerilla mezclada con la orquesta sinfónica y así, pero también me gusta mucho la onda muy darks de Danny Elfman, por ejemplo, todo lo que ha hecho con Tim Burton y así, y creo que también es como un estilo que yo adopté personalmente, así como algo rockerillo y medio darket. Entonces sí, creo que mi soundtrack favorito sería pues el de Batman de Danny Elfman, pero inspirado en la serie animada de Batman que compuso la maestra Shirley. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra conferencia. Muchísimas gracias a las 4. Falta todavía un poquito. ¿Me podrías ayudar, por favor, a cambiar la diapositiva que está por allá, por favor? Muchas gracias. Por favor, síganlas. @MarieGabrielBlix, @LorenaPercu, @JimenaHerenwen y @Liz_Lizzy_Liz. Sigan su trabajo, apoyen el trabajo de las compositoras que tenemos aquí enfrente. Son maravillosas y les pido un último aplauso para las 4, por favor.